Bueno, buenas tardes, estimadas estudiantes. Bienvenidas a su curso de Química General 2, clase virtual de FAUSAC, el 9 de abril del 2026. Ya la última clase de la semana. A ver qué pasa. Supuestamente la otra semana iba a ser presencial. A ver qué nos depara el destino. Pues la cosa sigue dura y vamos a ver qué se puede solucionar. Siempre no hay que perder la esperanza de que podamos recuperar nuestra universidad de la cooptación del usurpador, bajo, que realmente pues, uno se entristece a veces con cómo es la justicia en Guatemala, ¿va, jóvenes? Entonces, realmente se decepciona a uno. Entonces, pero siempre tenemos que tener la esperanza, jóvenes, que es lo único que nos queda para seguir adelante. Bueno, entonces el último día nos quedamos viendo lo que era solubilidad y solubilidad molar y el cálculo del KPS. Entonces, vamos a continuar, ya nos queda poquito de la unidad 5. Ahorita, como les dije, ya no va a haber ninguna tarea ni nada. Ahorita solo me falta calificar lo que han entregado ustedes hasta el día lunes. Y eso va a ser lo que va a hacer las tareas. Los exámenes cortos, pues dependiendo de la otra semana, puede ser de que hagamos, hagamos el séptimo, ¿verdad? Y ahí se quede, porque ya es muy poco. Así ya tienen ustedes sus zonas completas para que no haya ningún problema. Bueno, entonces, para terminar lo que es la unidad, la unidad 4, creo que es la unidad 4. Entonces, vamos a continuar y vamos a empezar a tener la unidad 5, jóvenes, porque no hay tiempo que perder. Ante todo, yo quiero que logremos terminar lo que es el curso para que ustedes no tengan problema para lo que es cerrar el curso. Bueno, entonces vamos a continuar. No, que estoy un poco así fuera de base porque puse al revés el sistema. Entonces, a ver, léame Carlos Castañeda, por favor. Último párrafo. Cuando efectuamos cálculos de solubilidad del producto de solubilidad o de ambos, deben recordarse los siguientes puntos importantes. Ok, entonces vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Para que ustedes tengan en cuenta cómo es que tienen que hacer estos cálculos. A ver, léame Diego Alejandro, por favor. La solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una cantidad determinada de agua para producir una disolución saturada. En los cálculos de equilibrio de solubilidad, por lo general, esta se expresa como gramos de soluto por litro de disolución. La solubilidad molar es el número de moles de soluto por litro de disolución. Esas son las dos. La que más se utiliza es la de solubilidad, abajo, esa es la que encuentran en las tablas, pero también en las tablas pueden encontrar la solubilidad molar. Pero ya vimos cómo transformamos la solubilidad en solubilidad molar utilizando la masa molecular, ¿verdad? O sea, eso ya lo vimos. Bueno, a ver, por favor, Juana. El producto de solubilidad es una constante de equilibrio. Ok. Entonces, como habíamos visto, pues esto también tiene que ver con el equilibrio químico. A ver, léame Canisha la 3. La solubilidad molar, la solubilidad y el producto de solubilidad se refieren todos a una disolución saturada. Ok, entonces se dan cuenta que sería al máximo que puede disolver, en este caso normalmente es el agua, ¿verdad? Entonces ahí se acuerdan de firmar, pues jóvenes, que eso es lo importante. Bueno, entonces eso sería lo que nos interesa que ustedes hayan aprendido. Entonces acá tenemos, miren, una tabla bastante gráfica en la cual ustedes pueden, para ir practicando los cálculos que van a tener que hacer en el final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cloruro de plata. La expresión de KPS sería concentración de plata más por cloruro menos. El catión sería S y el anión sería S. Acuérdense que acá lo que usamos
como incógnita es S, ¿verdad? Porque hace referencia a la solubilidad. Bueno, entonces el KPS, ¿cómo va a ser expresado? Como S elevado al cuadrado. ¿Y cómo sería S en función de KPS? Sería la raíz cuadrada de lo que es el KPS. En el caso del sulfato de bario sería lo mismo porque la relación es 1 a 1. Sería S, KPS igual S al cuadrado y S es igual a KPS raíz cuadrada. En el caso ya del carbonato de plata, se dan cuenta ustedes que ya la relación no es 1 a 1, porque es de cada molécula de carbonato de plata, ustedes obtienen 2 moles de plata más y 1 mol de carbonato. Bueno, entonces aquí se puede ver en la expresión de KPS. La concentración de H más elevado al cuadrado por la concentración del carbonato elevado a la 1. Miren ahora cómo me queda. Aquí es donde tienen ustedes que entender. El catión, que sería la plata, es 2S y el anión, que sería el carbonato, sería S. Ahora miren cómo queda el KPS. Acuérdense que es la multiplicación de estos dos parámetros. Entonces ahora les va a quedar S va a estar elevado al cuadrado, entonces les queda 4S cuadrado. Multiplicado por S les queda 4S al cubo. Entonces, para calcular S en este caso ahora sería el KPS dividido 4 y de ahí le tendrían que sacar la raíz cúbica. Acuérdense ustedes que para poner raíces lo pueden poner también con exponenciales y lo tienen que poner con el inverso, ¿verdad? O sea, un tercio. Así lo pueden calcular también. Tenemos el fluoruro de plomo. Se dan cuenta que tampoco la relación es 1 a 1. Van a obtener 1 mol de plomo por cada molécula y 2 moles de fluoruro. Entonces el plomo más 2 sería elevado a la 1, el flúor sería elevado a la 2. Entonces el catión, que es el plomo, es S. El anión ahora queda 2S y el KPS me queda 4S cubo y para calcular S sería KPS partido 4 elevado a la 1/3, o sea, raíz cúbica. Acá tenemos el hidróxido de aluminio. Se dan cuenta que aquí la relación tampoco es 1 a 1. 1 mol de aluminio, de concentración de aluminio más 3 obtengo y 3 moles de OH. Entonces, por eso les queda la expresión aluminio más 3 elevado a la 1, OH elevado a la 3. Entonces, el catión sería S, pero el anión sería 3S. ¿Ya? Entonces, ahora, para hacer el cálculo se dan cuenta que ustedes esto lo deben elevar al cubo. Entonces, por eso les sale 3 elevado al cubo es 27 y les quedaría acá S cubo. Multiplicado por S les queda 27S4. Entonces, para calcular el S, despejando el KPS, se dan cuenta que sería entonces ahora S igual a KPS dividido 27 y de ahí le tienen que sacar la raíz cuarta o elevado a la 1/4. Acá tenemos ahora la expresión del fosfato de calcio. Se dan cuenta de que la relación no es 1 a 1. Entonces acá el calcio sería elevado a la 3, el fosfato sería elevado a la 2. Entonces el catión me quedaría 3S, ¿se dan cuenta? Porque tengo 3 moles de calcio. Y fosfato me queda 2S porque tengo 2 moles de 2S. Entonces acá, fíjense pues cómo les queda este. Este sería 3S elevado al cubo multiplicado por 2S elevado a la cuarta, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 3 elevado al cubo es 27, S al cubo. Aquí les quedaría esto elevado al cuadrado, les va a quedar 4S al cuadrado. Al multiplicarlo, ¿se acuerdan que se suman los exponentes? Entonces le queda S15 y al multiplicar 4 por 27 les queda 108 S elevado a la quinta. Para despejar S de esta ecuación, pues sería S KPS dividido 108 y esto elevado a la 1/5. Entonces, esto es lo que tienen que saber para poder hacer los cálculos de KPS, los cálculos de solubilidad, solubilidad molar. Entonces, aquí pueden repasar esta tabla que es muy, muy gráfica. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Laura, Sofía, por favor. Sí, perdón. El
1. El concepto de equilibrio o solubilidad de compuestos insolubles y sus aplicaciones. Es lo primero que vimos. A ver, léame, Carlos, por favor. ¿Cómo expresar los equilibrios de sustancias insolubles KPS? Ok, ¿cómo expresamos el KPS? Que se basa en la ecuación de solubilidad de cada uno de los elementos. A ver, léame, Diego, por favor. ¿Cómo interpretar los valores de equilibrio y su solubilidad? Ok. A ver, léame, Juana, por favor. ¿Cómo se calcula la solubilidad molar y solubilidad para poder conocer la cantidad de compuestos insolubles que se pueden disolver y aplicar los conocimientos del principio de Le Chatelier? Le Chatelier. Ok, entonces, acá tienen 24 ejercicios y 6 partes. Eso sería para terminar lo que es la unidad 5. Unidad 4, perdón. La unidad 4 es todo lo de equilibrio iónico. Y entonces, con eso ya terminamos lo que es la penúltima unidad y empezamos con la última unidad, que es la unidad 5. Si vieron ustedes ya en el Classroom, ya fue subida la parte 1 y parte 2. Entonces, vamos a empezar ahora con la unidad 5, parte 1. Y el tema que nosotros vamos a ver en esta unidad es el tema de termoquímica y termodinámica. Entonces, miren, esta es una base, es la base fundamental de cómo se dan las reacciones químicas. Por supuesto, el curso, este es un curso específico que se llama fisicoquímica, que recibimos nosotros los químicos, y entonces, y se divide básicamente en 3 partes. Se divide en fisicoquímica termodinámica, termoquímica, ahí se divide en lo que es cinética, y la última parte es líquidos y cómo fluye. Entonces, esto sería, y esto es la base de por qué se dan las reacciones químicas o por qué no se dan, ¿verdad? O qué tenemos que hacer para que se puedan dar. Entonces, estos conceptos pues son bastante teóricos, pero son importantes y aplicables a lo que es los conceptos químicos básicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Ya se acuerdan de firmar, por favor, jóvenes? Entonces vamos a ver termoquímica y termodinámica. Entonces, si seguimos virtual la otra semana, pues definitivamente se va a aplazar el segundo parcial y tendríamos que seguir así como estamos ahorita, porque el examen o los exámenes tienen que ser presenciales, ¿va, jóvenes? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, vamos a ver los fundamentos de estos temas. Vamos a ver los objetivos que el estudiante, a ver, léame, Kenisha, Conozca las generalidades de la termodinámica. ¿ok? A ver, léame, Laura, por favor. Conozca las definiciones de. A ver, léame, Carlos, por favor. Energía y sus tipos. ¿Ok? A ver, Diego, Termodinámica. a ver, Juana, Primer principio de termodinámica. ¿ok? A ver, Kenisha, Trabajo. a ver, Laura. Calor. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren, pues, jóvenes, las reacciones químicas, como hemos visto ya anteriormente, sabemos que existen 2 tipos, ¿verdad? Que son las exotérmicas y las endotérmicas. Ya sabemos que las exotérmicas son reacciones espontáneas.
porque se generan productos más estables. Entonces, aquí es donde vamos a comprobar todos esos principios a través de la aplicación de la física en la química, por eso que le decía que el curso se llama fisicoquímica. Y la primera parte del curso de fisicoquímica es termodinámica. Y la termodinámica nos da las leyes básicas para entender cómo es que se dan lo que son las reacciones químicas. Por supuesto, miren jóvenes, en nuestro mundo material y como nosotros nos manejamos, normalmente lo que nos interesa es obtener un producto específico, ¿verdad? Y muchas veces no se sabe cómo es que trabaja esto. Entonces, así trabaja la fisicoquímica o la física. La física es una parte teórica en su mayoría que nos da toda la base matemática y física de los procesos. Entonces, ahorita vamos a tratar de entender los procesos más simples para que ustedes tengan un concepto claro de por qué se dan las reacciones. O sea, por eso acá vamos a ver mucho teórico, vamos a ver también aplicado, pero es importante que ustedes entiendan los conceptos. A ver, léame, Carlos, por favor. A pesar de que representa un concepto muy abstracto, energía es un término bastante utilizado. Por ejemplo, cuando nos sentimos cansados, solemos decir que no tenemos energía. Es común que leamos sobre la búsqueda de alternativas o fuentes de energía no renovables. A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede verse, tocarse, olerse o pesarse. Bueno, es relativo, ¿va? Porque ustedes, por ejemplo, si tienen una llama abierta, la tocan, pues se quema, ¿va? Entonces ahí, ¿por qué? Porque la energía calorífica se está transfiriendo a su mono, ¿verdad, jóvenes? Entonces aquí podemos tener varios tipos de energía, ¿va? Aquí tenemos la energía hidroeléctrica, ¿va, jóvenes? Que se genera a través del movimiento del agua que mueve turbinas y esas turbinas transforman ese movimiento a energía eléctrica. Así es como se genera la energía. Entonces, a ver, léame por favor, Diego. La energía generalmente se define como la capacidad para efectuar un trabajo. Ok, entonces, lo importante de la energía es que siempre hace un trabajo, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues significa de que la energía se transforma, ¿verdad? Entonces, es uno de los principios básicos de lo que se dice que la energía no, no se solamente se transforma, no es que termine. Y basado en ese principio, pues también nosotros podemos deducir, ¿verdad? Para los que no creen en Dios, que nuestro cuerpo tiene que pasar a otro, cuando nos morimos, nuestra energía vital tiene que pasar a otra forma. ¿Va? Entonces, algunos le dicen que es espíritu, algunos dicen que es, bueno, un espanto, un fantasma, pero definitivamente la energía, aparte de la energía que nosotros tenemos como seres vivientes, pues se transforma. Lo que es material, pues se queda acá y se descompone, ¿verdad? Pero lo que es el espíritu o nuestra conciencia, pues también debería transformarse, pero no sabemos exactamente en qué se transforma. Jóvenes. Entonces, pues esto ya también va con una parte filosófica, ¿va, jóvenes? Entonces, aquí tienen un dibujito de fondo, ¿verdad? Donde ustedes están generando un trabajo en el sentido de que el, el señor que está jalando a su hijo, pues está generando el trabajo porque se está moviendo el trineo, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, léame José Pedro, por favor. Bueno, ya se fue, va Juana, por favor. Todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una longitud, pero no todas ellas tienen la misma importancia para química. Ok, entonces, supuestamente a nosotros nos va a interesar más que todo las reacciones químicas, ¿verdad? Porque hay un montón de formas de trabajo, ¿verdad? Bueno, a ver, léame José Pedro, por favor.
¿Es posible aprovechar la energía No, contenida en las olas para realizar bueno, un eso no es. trabajo? Estamos en, por ejemplo, eso ni siquiera ha salido ahí. Por ejemplo, está ahí. Ah, por ejemplo, ¿es posible aprovechar la energía contenida en las olas Ah, sí. para realizar un trabajo útil? Pero es mínima la relación entre la química y las olas. Sí, pues que no había leído, por ejemplo. Entonces, por eso no entendí dónde iba. Bueno, entonces, se dan cuenta que ahí nos muestran un ejemplo real. Y ustedes, pues, ahorita hablamos especialmente mucho con lo de los combustibles, ¿da, jóvenes? Que ha subido tanto los combustibles, eso es una forma de energía. ¿Se dan cuenta ustedes que la energía acumulada de todo el material que fue descompuesto a través de las eras anteriores, que la mayoría vegetal, se transformó en petróleo? Entonces, esa energía que tenían todas esas plantas en su mayoría, es la que genera la energía ahorita en nuestro siglo. Pero si se dan cuenta ustedes, pues este método de energía realmente lo que está causando es un desequilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, lo que se había ya eliminado de parte de lo que era la atmósfera, ¿verdad? O sea, todos esos seres vivos se almacenaron en el petróleo, ¿va? Entonces, cuando nosotros quemamos el petróleo, estamos regresando esos gases a la atmósfera. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos transformando nuestra atmósfera. Bueno, a ver, léame por favor, Kenisha. Los químicos definen trabajo como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. La energía cinética, energía producida por un objeto en movimiento, es una de las formas de energía que para los químicos tiene gran interés. Otras son la energía radiante, la energía térmica, la energía química y la energía potencial. Ok, entonces se dan cuenta que hay varios tipos de energía y cada tipo de energía pues tiene sus diferentes definiciones y diferentes conceptos que deben ustedes aprender. Bueno, a ver, léame Laura, por favor. La energía radiante o energía solar proviene del Sol y es la principal fuente de energía de la Tierra. La energía solar caliente la atmósfera y la superficie terrestre. Estimula el crecimiento de la vegetación a través de un proceso conocido como fotosíntesis e influye sobre los patrones globales de energía. Entonces, la energía radiante, pues se refiere a la energía del sol, ¿verdad? U otros astros, ¿verdad? Y entonces esa energía radiante se transforma en energía química, ¿verdad? A través de la fotosíntesis, o sea que se genera lo que es la glucosa, que sería un elemento químico que guarda parte de la energía del sol. Y esa es la que nos da energía a nosotros a nivel celular, ¿verdad? O sea, se dan cuenta ustedes cómo se va intercambiando, o tal vez no intercambiando, sino que transformando la energía, ¿verdad? A ver, léame, por favor, perdón, no les digo que estoy así medio maneado porque ahí está. A ver, léame Castañeda, por favor. La energía térmica es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. En general, la energía térmica se calcula a partir de mediciones de temperatura. Cuanto más vigoroso sea el movimiento de los átomos y de las moléculas en una muestra de materia, estará más caliente y su energía térmica será mayor. Entonces se dan cuenta que la energía térmica es se genera en lo que son los elementos por el movimiento que genera la temperatura, ¿verdad? Entonces, es importante que ver que la energía térmica se transfiere a través de sustancias que pueden transferirla. Por ejemplo, los metales transfieren el calor. ¿Verdad? Porque cuánto les ha pasado a ustedes, por ejemplo, en el dibujo que tienen ahí, ¿verdad? En el asa de lo que tienen ahí, ¿verdad? Que es el sartén. Si ustedes toman el sartén y el sartén no tiene protector de calor, o sea que no tiene, digamos, un polímero, por ejemplo, que es lo que se pone ahí,
Si ustedes tienen el metal, si ustedes lo tocan, se quema, ¿verdad? O si ustedes ponen una tapadera encima de esto y agarran la tapadera, se quema. Entonces, ¿por qué? Porque la transferencia del calor se da a su piel y su piel, pues, es lo que genera la quemadura, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, usamos un trapo o los sartenes que traen protección ahora para la transferencia de calor, ¿verdad? Que normalmente es un polímero, ¿verdad? El que protege y tenemos que tener cuidado con eso porque muchos nos hemos quemado por no tener cuidado, ¿verdad? En tomar objetos calientes. Bueno, a ver, léame Diego Alejandro, por favor. La energía química es una forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Esta cantidad se determina por el tipo y arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Cuando las sustancias participan en una reacción química, la energía química se libera, almacena o se convierte en otras formas de energía. Entonces, fíjense, pues la energía química se da cuando se da una reacción química. Una reacción química implica cambio, ¿verdad? Porque hay reactivos y hay productos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los enlaces de los reactivos son diferentes a los enlaces de los productos. Y al romperse esos enlaces, pues nos va a generar energía que nosotros podemos aprovechar para generar un trabajo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave del trabajo. A ver, léame, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, por favor. Ahí pasan el link de la asistencia. A ver, léame, José Pedro. La energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. Por ejemplo, debido a su altitud, una piedra en la cima de una colina tiene mayor energía potencial y al caer en el agua salpicará más que una piedra semejante que se encuentra en la parte baja de la colina. Ok, entonces digamos, la energía potencial en nuestro caso se mide a través de la altura, ¿verdad? Entre más alto esté un objeto, más energía potencial tiene, porque la gravedad va a generar una aceleración hacia la menor altitud, ¿verdad? Entonces, eso sería la energía potencial, ¿bajo? A ver, léame, Juana, por favor. La energía química se considera como un tipo de energía potencial porque se relaciona con la posición relativa y el arreglo de los átomos en una sustancia determinada. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en las gráficas que vimos de las reacciones exotérmicas y endotérmicas, cabal, nosotros miramos el potencial, ¿verdad? En lo que era en los reactivos y los productos. En el caso de lo que es la exotérmica, los productos tienen menor energía potencial que los reactivos. Y eso significa que son más estables, porque a menor energía potencial, más estabilidad. En cambio, si la reacción es endotérmica, los productos tienen mayor energía potencial y los reactivos tienen menor. Entonces, eso es por lo cual hablamos en las reacciones químicas de la energía potencial. A ver, léame, Kenisha, por favor. Todas las formas de energía se pueden convertir, al menos en un principio, unas en otras. Cuando estamos bajo la luz solar sentimos calor porque en la piel la energía radiante se convierte en energía térmica. Ok, entonces se dan cuenta que la energía se transforma en diferentes formas. Porque, por ejemplo, cuando ustedes están calentando sus alimentos en un microondas, ¿se dan cuenta ustedes qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que se está pasando es de que las ondas microondas es una parte específica de energía radiante. Esa energía de las microondas lo que hacen es que hacen vibrar las moléculas de agua que están presentes dentro de nuestros alimentos. Esa vibración es la que va a generar que nuestros alimentos se calienten. Fíjense ustedes. Entonces,
porque la otra forma que tenemos nosotros es en la estufa, ¿verdad? En la estufa, ¿qué es lo que pasa? Siempre lo que se calienta es el agua y además de las sustancias que forman el alimento. Es una forma de calentar diferente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo calientan en la estufa, calientan todo. En cambio, ¿verdad? En cambio, cuando usan el microondas, solo están haciendo calentar el agua, pero el agua, como está metido en los alimentos, transfiere ese calor a los alimentos y se calienta, ¿verdad? Entonces, a pesar de que aparentemente el fin, o sea, el calentar los alimentos es lo mismo, pero también la reacción que se está dando dentro del alimento es diferente, ¿ya? Y por eso hay mucha discusión dentro de la ciencia de que puede haber consecuencias que no sabemos al calentar nuestros alimentos en microondas, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro clavo. A ver, léame, Laura, por favor. Laura, ¿sabe dónde estará? O sea, que se ve una bulla ahí. A ver, Carlos, léame, por favor. Carlos, se fue la... A ver, léame, Diego, por favor. Bueno, ¿Dónde queda la lea a termo- Carlos, ya regresó Carlos. Gracias, Diego. Lea a Carlos, pues. Bueno, léame, Diego, pues, porque Carlos ya no salió otra vez. Bueno, los científicos han concluido que aun cuando la energía se presenta en diferentes formas interconvertibles entre sí, esta no se destruye ni se crea. Cuando desaparece una forma de energía, debe aparecer otra de igual magnitud y viceversa. Este principio se resume en la ley de la conve- conservación de la energía. La energía total del universo permanece constante. Entonces, eso es es la primera ley de la termodinámica, es que la ley de conservación de la energía me dice que la energía no se destruye, no que solo cambia, ¿verdad? Desde que empezó el Big Bang, que al inicio de lo que es el universo, la energía que se empezó es la misma que está ahorita en el universo, solo que cuando fue el Big Bang, supuestamente la energía estaba más concentrada en un lugar y cuando se dio esa explosión, pues toda esa energía fue la que formó el universo, ¿verdad? Las galaxias, los planetas y bueno, todo lo demás, ¿verdad, jóvenes? Eso es lo que se cree, lo que creemos los científicos, ¿verdad, jóvenes? Bueno, a ver, léame, Juana, por favor. La termoquímica es parte de un amplio tema llamado termodinámica, que es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Ok, entonces, se da cuenta y eso es la base de lo que es la vida en la Tierra, ¿va? A ver, léame, por favor, Kenisha. En la termodinámica examinamos los cambios en el estado de un sistema que se define por los valores de todas sus propiedades macroscópicas importantes, por ejemplo, composición, energía, temperatura, presión y volumen. Entonces, cuando decimos propiedades macroscópicas, son propiedades que nosotros podemos medir, ¿va, joven? Porque, por ejemplo, la energía de un electrón no la podemos medir directamente, ¿verdad? La energía de un protón, la energía de un núcleo, eso no lo podemos medir. Pero la energía de lo que es el agua, lo que es el aire, eso sí lo podemos medir. Bueno, a ver si está Laura ahí, por favor. Sí, se dice que la energía de la presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado, es decir, propiedades determinadas por el estado del sistema. Es importante cómo se haya alcanzado esa condición. Bueno, entonces miren, pues esto es un concepto bien importante, ¿verdad? Vamos a distinguir funciones de estado. Bueno, entonces fíjense, pues cuando yo digo que una variable es función de estado, quiere decir que no
le importa el camino que usted recorra para alcanzar el estado final. Entonces, para las funciones de estado solo lo que importa es el estado final menos el estado inicial. ¿Cómo se llegó de uno a otro? No importa. Esto va a ser una función de estado y esas las tenemos que entender porque las vamos a ver. Y también tenemos variables que no son función de estado. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos, a ver si ya regresó Carlos. Sí. En otras palabras, cuando cambia el estado de un sistema, la magnitud del cambio de cualquier función de estado depende únicamente del estado inicial y final del sistema y no de cómo se efectuó dicho cambio. Ok, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, para una función de estado solo interesa el estado final y el estado inicial. Y siempre lo que se mide es la resta del final menos el inicial para ver cuál fue el cambio, ¿verdad? Cómo se llegó de un lado a otro no interesa. Entonces, las funciones que no son de estados sí le interesa cómo se llega de un lado a otro. Esa es la gran diferencia. Ahorita vamos a seguir viendo eso. Bueno, entonces léame por favor, Diego Alejandro. El estado de cierta cantidad de un gas se especifica por su volumen, su presión y su temperatura. Considera un gas a 2 atm, 300 K y 1 litro. El estado inicial. Ahora suponga que se realiza un proceso de temperatura constante, en donde la presión del gas disminuye a 1 atm. Entonces, se dan cuenta que aquí estamos haciendo cambios en las variables de lo que es un gas. ¿Se dan cuenta? Primero tenemos un gas a 2 atmósferas de presión y 300 Kelvin y 1 litro. Se dan cuenta que ahí tenemos presión, temperatura y volumen. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a cambiar una de las variables, vamos a disminuir la presión. Pues, entonces, ahora, ¿qué pasa? Entonces, aquí es donde viene lo que son las leyes de los gases que vimos nosotros al final de lo que es la química general 1. A ver, léame, José Pedro, por favor. De acuerdo a la ley de Boyle, su volumen debe haber aumentado a 2 litros. Entonces, el estado final le corresponde a una atmósfera, 300 K y 2 litros. Y el cambio de volumen alfa V es... Entonces, se da cuenta que acá la ley de Boyle me dice que lo que es la presión y el volumen son inversos, porque al bajar lo que es la presión de 2 a 1 aumentó el doble, porque fue la mitad lo que disminuyó. Entonces tenemos que la ley de Boyle me dice que delta V es igual a VE final menos V inicial. Tenemos entonces que 2 litros teníamos al inicio y 1 litro teníamos al final, por lo cual el delta V es 1 litro, ¿ya? Cuando cambiamos nosotros la presión. La disminuimos a la mitad. Bueno, a ver, léame, por favor. Solo quiero chequear a ver quiénes ya firmaron, jóvenes, o no han firmado. ¿Quién falta que firme? Vamos a ver aquí cómo está la asistencia. Bueno, ya está Kenisha, Juana, Laura, Carlos Alberto, Diego y José. Entonces ya están todos, jóvenes, los que han venido. Vamos a poner ahora. Este listado es el que queda como evidencia de que ustedes vinieron a la clase, ¿va, joven? A ver, léame, por favor, Juana. Donde B, volumen inicial y volumen final representan el volumen inicial y final respectivamente. No importa cómo llegamos al estado final. Por ejemplo, la presión del gas puede aumentar al principio y luego disminuir a un átomo. El cambio del volumen es siempre a 1 litro, por tanto el volumen de un gas es una función de estado. De manera similar, podemos demostrar que también la presión y la temperatura son funciones de estado. Ok, entonces ahora nosotros tenemos que ir apuntando en nuestra mente
que lo que es presión, temperatura y volumen son funciones de estado, ¿ya? Solo nos va a interesar las condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿ok? Es muy importante entender estas diferencias. Bueno, vamos a ver los cambios de energía en las reacciones químicas, que es lo que más nos interesa. Bueno, a ver, léame. Siempre me confundo. A ver, léame, Kenisha, por favor. Las reacciones de combustión que utilizan combustibles como el gas natural y el petróleo se llevan a cabo en la vida diaria más por la energía térmica que liberan que por sus productos, que son agua y dióxido de carbono. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que lo que nos interesa de los combustibles no es tanto los productos que se generan para mover nuestros automóviles o lo que tengamos que mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos interesa es el calor que genera al combustionar lo que son el petróleo, la gasolina o lo que sea. Eso es lo que nos interesa porque esa temperatura va a causar un cambio de volumen y eso es lo que va a estar moviendo nuestro pistón. Ahora, los productos, que es agua, dióxido de carbono y otros elementos, eso nos interesa para la parte de medio ambiente, ¿va? Porque es lo que sale al medio ambiente. Pero lo que nos interesa para que se muevan los automóviles, los aviones, etcétera, es el calor que genera para el movimiento. Se dan cuenta que ahí estamos generando que el calor se está transformando en movimiento. Se dan cuenta ustedes qué maravilloso es la energía. Bueno, entonces sigamos. Bueno, a ver, Laura. Casi todas las reacciones químicas absorben o producen, liberan energía, por lo que generada en forma de calor. Es importante entender la diferencia entre energía térmica y calor. Ok, entonces se dan cuenta que por eso las reacciones químicas que absorben van a ser endotérmicas y las que producen calor van a ser exotérmicas. A ver, léame, Carlos, por favor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Con frecuencia hablamos del flujo de calor desde un objeto caliente hacia uno frío. A pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía, en general hablamos de calor absorbido o calor liberado, como describir los cambios de energía que ocurren durante un proceso. Entonces se dan cuenta que calor es transferencia térmica. O sea que siempre el calor va a irse de caliente a frío. Así se va a mover. Y por eso es que nos quemamos, porque el sartén está caliente y nuestra mano está más fría. Entonces el calor va a moverse a nuestra mano y ahí es donde nuestras células pues se queman, ¿va, jóvenes? A ver, por favor, léame Diego Alejandro, por favor. La termodinámica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Ok, entonces se dan cuenta que termoquímica, pues termo significa calor, ¿va, jóvenes? Y química quiere decir el calor aplicado a las reacciones químicas. Bueno, a ver, léame José Pedro, por favor. Para los químicos, los sistemas por lo general incluyen las sustancias que están implicadas en los cambios químicos y físicos. Ok, entonces se dan cuenta que para el análisis químico, no solo los químicos, ¿verdad? Lo que nos interesa precisamente son esos cambios que se dan en lo que son las reacciones químicas entre reactivos y productos. Bueno, a ver, léame Juana, por favor. Por ejemplo, suponga un experimento de neutralización ácido-base en el que el sistema es un recipiente que contiene 50 ml de HCl al cual se agregan 50 ml de NaOH. Los alrededores son el resto del universo externo al sistema. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes qué es lo que acabamos de ver en la unidad anterior? Yo estoy valorando 50, el ácido con la base. Los tengo separados y de ahí los junto.
como ahí no dicen la concentración, pero supuestamente debería ser igual, cuando yo agrego 50 mililitros de ácido clorhídrico a 50 mililitros de hidróxido de sodio con la misma concentración, lo primero que ustedes van a sentir afuera del sistema, o sea, afuera del beaker, afuera del Erlenmeyer, es que se calienta. Entonces, en términos termoquímicos, significa que la reacción está sacando energía hacia el universo, o sea, hacia afuera. Entonces, por eso es que se llama una reacción exotérmica, ¿verdad? Muchas veces hay reacciones que dan más calor y hay reacciones que dan menos calor. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entre más se estabilicen o más estables sean los productos, entre productos y reactivos, más calor va a generar. O sea, la diferencia, ¿va, jóvenes? Bueno, a ver, léame, Kenisha, por favor. Hay tres tipos de sistemas. Un sistema abierto puede intercambiar masa y energía, generalmente en forma de calor con sus alrededores. Por ejemplo, imagine un sistema abierto formado por una cantidad de agua en un recipiente abierto, como se muestra en la figura A. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de sistema que se pueden presentar a nivel general, ¿verdad? Nosotros, el nivel normal es que sea un sistema abierto, ¿va, joven? Así cuando ponemos a hervir agua, ¿va? Entonces, a ver, léame, Laura, por favor. La combustión de hidrógeno gaseoso con oxígeno es una de las muchas reacciones químicas que liberan una gran cantidad de energía. Entonces, nosotros cuando hacemos la combustión del hidrógeno, ¿verdad? O sea, hidrógeno más oxígeno, lo que producimos es agua. Se dan cuenta ahí que la relación es 2 a 1, ¿verdad? Y la reacción que está puesta ahí es exotérmica porque la energía está dentro de los productos, ¿se dan cuenta? O sea, dónde ponemos la energía es importante, porque si la energía va en los reactivos, quiere decir de que es endotérmica, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros interpretar de esta reacción? Pues podemos interpretar que el agua es más estable que el hidrógeno y el oxígeno. Así de sencillo, joven. Entonces, acá tenemos, miren, tenemos la botella, ¿va? Y la botella tiene una boca, la cual está abierta. En este caso, se dan cuenta que la energía se transfiere al exterior. Y no solamente la energía, sino que también el vapor de agua, que serían moléculas de lo que es el reactivo. Entonces, este sistema, pues va a haber un intercambio no solamente de calor, sino que también de masa. ¿Ya? Bueno, luego en el sistema cerrado, se dan cuenta que ya ponen un tapón, un corcho. Entonces ahora en este caso, pues ya no se da el intercambio de masa porque está cerrado, o sea, las moléculas de agua quedan adentro del envase. Entonces solo va a haber intercambio de calor. En cambio, cuando el sistema es cerrado, se dan cuenta que no hay ni intercambio de calor ni intercambio de masa. ¿Por qué? Porque como está aislado, se dan cuenta que esto sería como que fuera un termo. Entonces ahí eso no permite la pérdida o el intercambio de calor. Y así es como funcionan los termos, ¿va, jóvenes? Por eso es que los termos conservan a una bebida fría o una bebida caliente. Miren, aquí me baboseé con esto, me. Voy a arreglarlo de la. No sé por qué. Cuando está chiquito no se mira todas las opciones, jóvenes. La transición y aquí tengo. Yo aquí como eso se modificado, no puedo ver en dónde está para poner las transiciones, jóvenes.
Bueno, sigamos pues, jóvenes. Lo que pasa es de que ahorita no, yo no había usado eso ahorita y no miro la opción que me dice que... Bueno, entonces miren pues, aquí está la explicación que les dije. A ver, regresemos. Bueno, entonces, por favor, Carlos, léame el segundo párrafo, que es lo que les Si expliqué. cerramos el recipiente como se muestra en la figura B, de tal manera que el vapor de agua no se escape o condense en el recipiente, creamos un sistema cerrado, el cual permite la transferencia de energía a calor, pero no de masa. Al calor al agua en un recipiente totalmente aislado, podemos construir un sistema aislado que impide la transferencia de masa o energía, como se, como se muestra en la figura C. Bueno, entonces fíjese, pues es lo que les explicaba. En el primer caso, cuando el sistema es abierto, se transfiere calor al exterior y también se transfiere más, porque se va a vapor de agua. Luego, en el sistema cerrado, solamente hay intercambio de calor con el exterior. Y en el sistema aislado no hay ningún intercambio ni de masa ni de calor. Bueno, entonces ahora léame Diego Alejandro, por favor. En este caso, la mezcla de reacción, las moléculas de hidrógeno, oxígeno y agua, se considera como el sistema, y el resto del universo como los alrededores. Debido a que la energía no se crea ni se destruye, cualquier pérdida de energía en el sistema la deben ganar los alrededores. Entonces, fíjense pues, según la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía que se genera dentro de una reacción, si es exotérmica, se va a ir parte de esa energía, se va a ir al exterior. Pero si la reacción es endotérmica, más bien el universo le tiene que dar energía para que se dé. A ver, léame por favor, José Pedro. Así, el calor generado por el proceso de combustión se transfiere al sistema hacia los alrededores. Esta reacción es un ejemplo de un proceso exotérmico, que es cualquier proceso que cede calor, es decir, que transfiere energía térmica hacia los alrededores. O sea, que se calienta, ¿va, jóvenes? A ver, léame, Juana, por favor. Consideremos ahora otra reacción, la descomposición del óxido de mercurio 2 a altas temperaturas. Bueno, entonces nosotros ahora, miren, ahora dónde está la energía. ¿En dónde está la energía, jóvenes? ¿En los reactivos o en los productos? En los reactivos. En los reactivos. Entonces se dan cuenta que en este caso esta reacción es endotérmica, o sea que necesita energía del exterior para que se dé. Si no le echan ustedes energía, la reacción no se da. En cambio, en la anterior, cuando se producía agua, en ese caso, pues la energía estaba entre los productos, por lo cual quería decir que era exotérmica. Esos son los dos cambios. Vamos a ver ya casi para terminar, joven. Entonces, fíjense, pues para hacer la reacción anterior nosotros tenemos que meterle calor y solo así es que se va a dar. A ver, léame Kenisha, por favor. Esta reacción es un ejemplo de un proceso endotérmico en el cual los alrededores deben suministrar calor al sistema, es decir, al GHO. Ok, para que se transforme. Entonces, para terminar, vamos a ver los dos procesos. Miren, se dan cuenta que aquí en la primera reacción tenemos arriba, energéticamente tenemos 2 moles de hidrógeno más oxígeno, ¿ya? Estos reaccionan y se dan cuenta que el agua tiene menos energía, por lo cual quiere decir de que el agua es más estable que esto. Entonces, para pasar de este estado de energía y a llegar a este estado de energía, tiene que generar calor. Y eso lo que nosotros sentimos que se calienta en donde estemos haciendo el recipiente. En cambio, miren acá lo que pasa al contrario. Acá tenemos lo que es
eh, el reactivo. Se dan cuenta que en este caso el reactivo tiene menos energía que los productos que nosotros queremos. Entonces, para llegar de este estado energético menor, tenemos que calentar para llegar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros le vamos a dar energía, como el caso que se mira en el dibujo, con un mechero. Entonces, así podemos nosotros hacer que esta reacción se dé. Si nosotros no agregamos energía a este sistema, como es un sistema no espontáneo, en cambio el anterior era espontáneo, no se puede realizar si ustedes no ingresan el calor. Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces, a ver qué pasa, estén pendientes, yo les mando siempre la información si vamos a seguir virtuales o vamos a tener clase. Si tenemos clases, ¿se acuerdan ustedes que el día lunes vamos a hacer el examen corto número 7? Yo tengo hecho hasta el examen corto número 8. Entonces, dependiendo cómo se dé, lo hacemos o si no nos quedamos con los exámenes que tenemos hasta el momento, que es 6 exámenes. Entonces, feliz tarde, jóvenes, que un abrazo a todos y nos vemos la otra semana. Probablemente la otra semana o el domingo voy a poner la hoja de trabajo número, creo que es, toca 6, que va a ser sobre la última parte de lo de valoraciones. Esto no se va a entregar y todavía le tengo que pasar una hoja 7 que va a ser sobre la última unidad. Pero todo eso no se va a entregar, es para que ustedes estudien para el final. Entonces, que tengan una feliz tarde, se cuidan y nos vemos o por esta vía o si no presencial el día lunes. Feliz tarde. Que Dios los bendiga. Feliz tarde, Lick. Feliz Nos tarde. vemos. Feliz Nos vemos, tarde. chicos. Nos vemos, chicos y chicas.